Muy bien. El tema de hoy es funciones continuas. Vamos a platicar un poquito sobre las funciones continuas. Este tema tiene como antecedentes el video que les dejé anteriormente sobre hablaba de los posibles casos que podíamos encontrar en el manejo de los límites de unas funciones, 4 posibles casos. Entonces yo les recomiendo que le echen un vistazo, un análisis al video anterior. Sí, allí está en Team, allí lo puse. ¿Correcto? Entonces vamos a platicar un poquito sobre el tema de funciones continuas. Ahí está, funciones continuas. Sí, ya les había yo mencionado, sí, que tenía como antecedentes, sí, los posibles casos que podíamos nosotros tener cuando tratábamos los límites, sí. Son 4 casos ya explicados anteriormente. ¿Correcto? Bueno, pues, ¿qué va a pasar ahorita? Sí, cuando hablamos de funciones continuas se tienen que cumplir 3 puntos. Los 3 puntos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Con que uno de los puntos no se cumpla, entonces podríamos decir que la función es discontinua. ¿Correcto? Ya también veremos que a veces es discontinua la función, pero se puede corregir. ¿Sí? La discontinuidad ya puede ser permanente, ¿sí? O la discontinuidad puede ser removible, se puede mejorar, ¿sí? Aún habiendo discontinuidad, también podemos clasificarla si qué tipo de discontinuidad es, ¿sí? Dependiendo de lo que se presenta, cómo es lo que se presenta. Correcto, aquí por ejemplo, pues estamos viendo una discontinuidad que vamos a ver un poquito más adelante, que esta discontinuidad es una discontinuidad al infinito. Correcto, viene para abajo es decreciente o viene para arriba es creciente. Sí, es una discontinuidad que es al infinito. Casos como este, por ejemplo, es una discontinuidad que es de salto. Hay un brinquito que hay entre una función y otra función, entonces hay un pequeño salto, una discontinuidad de salto. Y las que se pueden corregir son discontinuidades removibles y las que no se pueden corregir son ya discontinuidades esenciales. ¿Sí? Entonces veremos aquí, el teorema principal de continuidad es el siguiente. Se dice que una función f es continua si solo si se satisfacen las 3 condiciones siguientes. Número 1, la función en el punto que se está estudiando existe. En este caso el punto es A. Número 2, el límite cuando x tiende a A de f de x existe. A esto vamos a referirnos que el límite existe siempre y cuando te acerques por la izquierda o bien por la derecha y en ambas ocasiones llegues a un mismo punto. Así es como se dice que el límite existe. También ya lo vimos anteriormente. Y número 3, cuando el punto 1 y el punto 2 son iguales, es decir, cuando el límite, cuando x tiende a A de f de x es igual al punto de f de A. Si estas 3 condiciones se cumplen, sí, le vamos a decir que la función es continua. En caso de que alguna falle, con eso es suficiente para no hablar de lo mismo. ¿Sí? Y es por eso que en este momento vamos a ver el siguiente caso, el siguiente ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo ya
es una función ya muy vista, ya todos la conocemos, ya todos la hemos visto, ¿sí? Vamos a analizarla, ya ustedes ya ustedes ya saben cuál es, correcto. Sin embargo, la vamos a dibujar, ¿sí? Y vamos a ver cómo es, ¿sí? Para tener una idea muy clara de lo que está pasando. Ahí está, miren. Correcto. X1, si ustedes ven aquí, tenemos problemas en X igual a 2. Cuando X cuando X toma el valor de 2, ¿sí? Entonces esto hay problemas. ¿Correcto? Entonces se trata de analizar si esa función es continua o es discontinua. En el punto donde hay problemas, que en este caso el punto A es igual a 2. Es el punto en donde se va a analizar. Y aquí está la función. Para eso, por ejemplo, lo dividí en dos tramitos. El primer tramito, que es hacia la izquierda del punto, y el segundo tramito es hacia la derecha. Es decir, poco antes de llegar a 2 en X1, poco antes de llegar a 2 en X1 y poco después de X2. ¿Sí? Y aquí con su respectiva Y, que es Y1 antes, y con su respectiva Y, que es Y2 después. ¿Sí? Ya está ahí en plot dibujado. Vamos a ver cómo se comporta esa función. Ahí está. La gráfica, aquí la tenemos. Está escondida la gráfica. Aquí está la gráfica. Allí está la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a observar de la gráfica? Lo siguiente, correcto. Por el lado izquierdo es decreciente, por el lado derecho es creciente. Vemos que la asíntota es igual a 2. Aquí está la gráfica. Sí, ya tenemos una gran idea al ver de manera gráfica lo que está sucediendo. ¿Ok? Aquí yo creo que lo vamos a tener que hacer grande porque se ve muy chiquito Ah, mira, aquí lo podemos trabajar desde aquí. Creo que es lo más grande que se puede hacer. Allí está. Correcto, vamos. Muy bien. Entonces, el punto 1. ¿Qué es lo que dice el punto 1? Dice f de A existe. Y ya, ¿qué les puedo decir? Aquí está. F de A existe. Y ya. Con que uno no se cumpla, entonces la función es discontinua. Ya para qué le buscamos por el otro lado. ¿Correcto? Pero sin embargo vamos a hacer un análisis así rapidito. Punto número 2. El límite cuando X tiende a A existe. ¿Sí? Si nosotros observamos nuevamente la función, vemos que si nos acercamos por la izquierda, ¿sí? El límite es decreciente. Y si nos acercamos por la derecha, ¿sí? Al punto 2, el límite es creciente. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a 2 de 1 entre X menos 2 no existe. No convergen no se llega al mismo punto. Entonces, si el punto 1 no se cumple, el punto 2 no se cumple, entonces el punto 3 tampoco
tampoco se cumple. Este tipo de discontinuidad es al infinito, ¿correcto? Entonces ya vimos este ejemplo. Muy bien. Muy bien, veremos este segundo ejemplo. ¿Sí? Tenemos una función f de x que es que x al cubo cuando x es menor que 5, x es igual a 2 cuando, perdón, y es igual a 2 cuando y es igual a 2 cuando x es igual a 5, y la función es igual a x cuadrada cuando x es mayor que 5. A verificar si esa función es continua o discontinua usando, es continua o discontinua en el punto a igual a 5. Todo gira alrededor, en este caso, en el punto a igual a 5. Vamos a ver cómo es vamos a ver cómo es esta función. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Correcto. Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. X, vamos a ver, X, ya vimos que el estudio es alrededor de 5, por ejemplo, aquí agarré un punto 1 antes de 5, también lo dividí en dos tramos, en tres tramos. El primer tramo es este, y aquí, como ustedes pueden ver, es una ecuación cúbica, el primer tramo. El segundo tramo lo marqué con x2, el segundo tramo es un punto en x2, el valor de la función vale en x2, es decir, cuando el punto vale 5, la y vale 2. Y aquí está, la y vale 2. Vamos a ver en x3, que es el tercer tramo, va a ir poquitito después de 5, le puse 5.1 hasta 10. Para arriba no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces vamos a dibujarla, x1, el primer tramo, el segundo tramo, tanto que al segundo tramo la marqué con un asterisco, ¿sí? Para distinguirla, porque luego cuando pone un punto no se alcanza a ver. Y el tercer tramo también aquí está. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica. Ahí está. Vamos a ver si acá está, miren. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Sí, los tres tramos. El primer tramo no es otra cosa más que una ecuación cúbica. Aquí está, miren el comportamiento. Aquí está el punto. Miren, me gustó esta gráfica porque salió exactamente aquí. No lo toca. Y aquí sí lo toca. Lógicamente, a veces no se alcanza a distinguir bien. Sí, y después, aquí se ve una recta, pero no es una recta. Lo que pasa es que el tramito que agarramos es muy pequeño. Sí, pero sí, no se ve como si fuera una recta, es una ecuación cuadrática. Aquí está la gráfica. Vamos a ver si la podemos, sí, estudiar. Vamos a ver el punto 1. ¿Qué es lo que nos dice el punto 1? El punto 1 nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el punto 1 de estudio? F de A existe. Punto 1. Punto 1. F de 5 es igual a 2. Entonces, f de 5 es igual a 2.
Entonces, esto que está aquí, el punto 1 que está acá, ¿sí? ¿Sí? Se cumple. Vamos con el punto número 2. El punto número 2 dice, que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x debe existir. Correcto, el punto 2. Sí, debe de existir. Vamos a ver qué pasa. Si tú te acercas por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, esto más o menos se aproxima a 5. Aquí es 5, corrijo. 5. Aquí debe ser 5. Corrijo. Límite cuando x tiende a por la izquierda. ¿Sí? Si tú lo analizas, si tú lo revisas, más o menos se va acercando 5 por 5, 25. Por 5, 100, más o menos se va acercando a 125. ¿Sí? Si ustedes agarraran una calculadora y se pudieran hacer las cuentas, sí comprobarían fácilmente que cuando x1 es 4.9, da 117.84, cuando x1 es igual a 4.99, el resultado son 124.95, cuando x1 es 4.999, acercándose al 5, el resultado es 124.92. Se va más o menos acercando, por eso le puse aquí aproximadamente, se va acercando a 125. No llega a 125 porque si ustedes ven la gráfica, ¿sí? La gráfica, pues, lógicamente, no toca. Correcto, pero más o menos hacia esa tendencia nos va llevando. Ahora bien, vamos a ir por el otro lado, el límite. Cuando x tiende a 5 por la derecha de la función f de x, ¿sí? Esto sí, más o menos aproximadamente va llegando, aunque no lo toca, pero aproximadamente tiende al punto 5, al punto 25. ¿Sí? Nuevamente vemos la gráfica, vemos el análisis gráfico y vemos que no lo toca. Por eso dice aproximadamente, pero no es precisamente eso, no nos quedemos con eso, ¿correcto? Si ustedes agarraran una calculadora verían que, por ejemplo, en 5.1 da 26.01, en 5.05 da 25.50, y así se va, entre más agarren, pero no se acerca. Finalmente, el límite cuando te acercas por la derecha, ¿sí? O el límite cuando te acercas por la izquierda son diferentes. Finalmente, ¿sí? El límite cuando te acercas por la izquierda, ¿sí? Es diferente al límite cuando te acercas por la derecha, son diferentes. Por lo tanto, el límite aquí no existe. El límite, el punto 2 no se cumple. En este caso, la función es discontinua. ¿Sí? Podemos afirmar que la función es discontinua. Y también podemos clasificarla como que es una discontinuidad de salto. Miren, aquí se brinca y es una discontinuidad, ¿sí? Que le vamos a llamar una discontinuidad de salto. Muy bien, ¿ok?
veremos ahora, analizaremos ahora otra función, ¿sí? Es una función f de x que es igual a x cuadrada cuando x es menor que 2, 5 cuando x es igual a 2, menos x más 6 cuando x es mayor que 2. ¿Correcto? Aquí, para hacer la gráfica, bueno, podríamos analizar que esta es una ecuación cuadrática en el primer tramo, en el segundo tramo es un punto, ¿sí? El punto 5, y cuando es el tercer tramo estamos hablando entonces de una ecuación que es lineal, cuando x es mayor que 2. Vamos a ver cómo saldría la gráfica, solamente para hacer un análisis. A ver, vamos a ver. Ahí está, miren, primer tramo, va desde menos 2 hasta un poquito antes de 2, ¿sí? Hay que verificar la continuidad o la discontinuidad que esa función posiblemente tiene. El punto crítico es alrededor de A, alrededor del punto A igual a 2. Ahí tenemos los posibles problemas. Aquí está el primer tramo, aquí un poquito antes de 2. El segundo tramo es en el punto 2 y el tercer tramo es despuesito de 2. Aquí está en 2.1. En el primer tramo la función vale al cuadrado, en el segundo tramo la función vale 5, es un punto, y en el tercer tramo la función es una línea recta. ¿Sí? X1, X, la función 1, la función 2, tanto que le puse aquí también un asterisco, ¿sí? Aquí está, tanto que aquí le puse un asterisco para que la distinguimos, y aquí está el tercer tramo. Correcto, vamos a correrlo a ver qué nos dice cómo se ejecuta esta función. Ya apareció por ahí, vamos a ver qué nos depara esta gráfica. Mira, aquí la tenemos, efectivamente, miren, una ecuación cuadrática, está muy marcada, correcto. En el punto en cuestión aquí es 2, aquí vale, miren, vale 5, aquí está marcado, y a partir de ahí viene y baja, y baja, y baja, baja en una línea recta con pendiente negativa. Nuevamente vamos a analizar qué es lo que nos dice el primer punto para analizar la posible continuidad o la discontinuidad. Primer punto, f de a existe. Entonces, primero, f de 2 existe. Vamos a ver, f evaluada en 2 es igual a 5. Por lo tanto, el punto 1 sí se cumple. Vamos a analizar el punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2? El punto 2 nos dice límite cuando f de x existe. Para que esto se compruebe hay que analizarlo por la izquierda o por la derecha. Es decir, punto 2, primera parte. Límite cuando x tiende al punto 2 por la izquierda, tiene que ser es x cuadrada. ¿Correcto? Si ustedes analizan y están revisando, ¿sí? Van a analizar que se va aproximando a 4. ¿Sí? El límite se va aproximando a 4 por la izquierda. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Es menos x más 6. Y esto es menos x, es menos 4 más 6. No, perdón.
menos 2 más 6. Esto nos da un valor de 4. Entonces el punto 2, entonces el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, sí existe. ¿Por qué? Porque se aproxima a 4 por la izquierda y se aproxima a 4 por la derecha. Por lo tanto, sí existe. El punto 2, sí. El punto 1 se cumple. El punto 2 también se cumple. Y vamos a ver qué pasa con el punto 3. Miren, ya llegamos al punto 3. Sí, el punto 3 dice que el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Tiene que ser igual a f de 2, de la función f de x. Entonces, es 4 igual, es 4 igual a 5, es 4 igual a 5, es la pregunta, la respuesta es no. Por lo tanto, esa función es discontinua. Vimos aquí este caso en el cual se cumple el punto 1, se cumple el punto 2, pero el punto 3 no se cumple. Por lo tanto, la función es discontinua. ¿Sí? Es discontinua, ¿sí? Da un salto discontinuo de salto. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera pasado si a esta función la corregimos, sí, y a esta función en lugar de que fuera f de x igual a x cuadrada en x menor que 2, o 5 en x es igual a 2, o menos x más 6 en x mayor que 2, ¿qué hubiera pasado si esa función la convertimos igual en x cuadrada cuando x es menor que 2, y aquí le ponemos 4 cuando x es igual a 2, y le ponemos menos x más 6 cuando x es mayor que 2? ¿Sí? Si nosotros hubiéramos presentado esta función, la continuidad se puede corregir. Y al corregir esa discontinuidad, ¿sí? Se le llama entonces que es discontinua removible. Discontinua. Entonces, si hay solución, le podemos decir que es discontinua removible. ¿Por qué? Porque se puede corregir. ¿Ok? Vamos a ver ahora este ejemplo, ¿sí? F de x es igual a 8x cuando la x se encuentra entre 6 y 4, ¿sí? O 7.5x cuando la x es mayor que 6. Entonces, vamos a probar si es continua o discontinua utilizando, por ejemplo, en el punto A igual a 6. Vamos a ver en el límite de las dos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos aparece, qué es lo que nos aparece. ¿Se dan cuenta? Son un par de rectas, ¿sí? Con pendientes diferentes. ¿Sí? Vamos a ver aquí en MATLAB, ¿sí? Son dos tramitos, aquí está. Vamos a verificarlos desde 4, aquí sí se puede agarrar 6, ¿sí? Y se puede agarrar 4, se agarran los dos valores, ¿sí? Pero en el tramo 2 es después de 6, ¿sí? Por eso agarré. A ver.
Aquí tiene que ser después de 6. Le tenemos que poner aquí 6.1. 6.1 va desde 6.1. Bueno, es una recta, no importa mucho. Es una recta, pero no. Pero vamos a poner el punto 1. 6.1. Un brinquito de punto 1. Ahí está. Vamos a ver qué nos dice. A ver, algo estamos haciendo. Vamos a ver qué está pasando aquí. 8%, desde 6.1. Muy bien, vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí. Van a ser, son dos. Aquí está. Sí, ya vamos hasta 10, ¿no? Para no complicarnos mucho. A ver, que se pueda ver mejor la gráfica. Vamos a correrla. Ya sabemos que son dos rectas. Ambas tienen la misma pendiente. Y vamos a ver qué nos arroja. Miren, aquí está. Ya está muy bien aquí. ¿Quieres que sean todos? ¿Quieres que sean todos? Aquí está. La función. Ok, le da penilla. Ahí está la función. Correcto, si ustedes ven la función, el primer tramo llega hasta 6. ¿Sí? El segundo tramo es un poquitito después, miren, es un poquitito después. Correcto, hay un brinco. Sí, nada más con tan solo ver nada más, miren, aquí se ve un poquito más. ¿Sí? Cuando vale 6, toma los valores más o menos se va aproximando, bueno, cuando vale 6 vale 48. Correcto, vale 48, son 8 por 6, 48. Correcto, coincide con este lado. ¿Sí? Y aquí no llega, miren, no llega en 6.1. Correcto, el chiste es que no toque, porque la función nos dice que no toque. Y aquí lógicamente se puede ver gráficamente que hay una discontinuidad. Y le vamos a llamar que es una discontinuidad de salto, pero vamos a comprobarlo vamos a comprobar la experiencia de poder utilizar la gráfica, la vamos a comprobar de manera analítica. ¿Sí? Sí, veremos qué podemos demostrar aquí. El punto 1 se pregunta, ¿es FDA existe? Es la primera pregunta. FDA existe, es decir, F de 6 es igual a 8 por 6, que es igual a 48. F de 6 existe, la respuesta es sí, y vale 48. ¿Sí? El segundo punto de analizar, ¿sí?
Límite cuando x tiende a 6 de f de x. Ese límite existe. Vamos a verlo. Entonces ya hay que analizar por la izquierda. Límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de f de x, ¿sí? ¿A cuánto se aproxima? Y al ver la gráfica vemos que efectivamente se aproxima por la izquierda al número 48. Ahí sí puede llegar. Ahí sí puede llegar porque aquí vemos perfectamente que es menor o igual. Entonces, con exactitud podemos decir que vale 48. Límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x, ¿sí? ¿Cuánto vale? Por la derecha vamos a ver que vale 7.5 por 6. Sí, eso vale 45. Entonces vemos que tanto como a la izquierda con la derecha son diferentes. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 6 de f de x no existe. Por lo tanto, esa función es discontinua. ¿Correcto? Es lo que es discontinuo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, a ver si ahora sí quiere enseñarse la gráfica. ¿Sí? Y la discontinuidad es una discontinuidad de salto. ¿Correcto? Allí se puede analizar. Vamos a ver otro ejemplo que aquí lo vamos a mostrar. F de x es igual al valor absoluto de x menos 3 cuando la x sea diferente de 3. ¿Sí? Y 2 cuando la x es igual a 3. Entonces aquí a la hora de hacer el dibujito, voy a dividir en 3 partes. ¿Sí? Todo hay que checar la continuidad cuando a es igual a 3. Cuando a es igual a 3. Vamos a ver qué es lo que pasa en la continuidad en el punto clave cuando a es igual a 3. De aquí podemos señalar básicamente lo siguiente. Es una función valor absoluto. Vamos a ver cómo sería la gráfica. Ahí está. Vamos a trabajar en MATLAB. Vamos a quitar aquí esto. Sí, aquí está, miren. El valor absoluto se maneja como apps. Sí, van a ser 3 tramos. El primer tramo, poquito antes de llegar a 3. ¿Sí? Ese es un tramo. El segundo tramo, precisamente en x igual a... En x igual a 3, la y vale 2, ese es el segundo tramo. Y el tercer tramo va después de 3. Lo voy a dibujar hasta 10. Y aquí es el valor absoluto. Vamos a ver cómo nos arroja esta gráfica. Ya se la imaginan, ¿verdad? ¿O no? Miren, aquí está, miren. Ay, ya me salí. Ahí está la gráfica. Aquí está. Sí, aquí está. Aparentemente es una discontinuidad, miren. Y aparentemente es una discontinuidad de salto. Vamos a analizarlo vamos a ver si es cierto. Punto número 2.
Punto número 1. Se preguntan, ¿f de a existe? Es la pregunta que se hace uno en el punto número 2, y si no, aquí está. Aquí está. ¿F de a existe? Es la primera pregunta que nos podemos nosotros hacer. Es decir, f de 3 es igual a 2. La respuesta es sí. Primer punto, se cumple. Segundo punto, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿cuánto vale de x menos 3? De x menos 3. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿sí? Es 0. El límite cuando es 3 menos 3, 0. Si yo le pongo 2.9, 2.999, entre más me acerque yo por la izquierda, eso va a tender a 0, ¿sí? Porque le estamos restando aquí 3. Y si no me lo creen, veremos aquí la gráfica. Aquí está, miren. Va tendiendo a 0. Entonces aquí ya se puede ver esto. ¿Sí? El límite, cuando x tiende a 3, ahora por la derecha, de x menos 3, pues también es 0. Por la derecha va llegando al punto 0. No hay ninguna restricción. ¿Sí? Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 3, como coinciden los dos, de f de x, ¿sí? Es igual a 0. Vamos con el punto número 3. El punto número 3, la evaluación tercera, dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a 3 de valor absoluto es igual de x, el valor absoluto de x menos 3 es igual a f de a. Por lo tanto se pregunta, ¿es el límite cuando x tiende a 3 de f de x igual a f de a? Es decir, es 0 igual a 3. La respuesta es no. ¿Sí? No son iguales. La respuesta es no. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque 0 no es igual a 3. Por lo tanto, esta función también es discontinua. Se podría corregir esa función, y es una discontinua, es una discontinuidad de salto. Se podría corregir, vamos a ver si se podría corregir. ¿Ustedes cómo la ven? Sí se podría corregir. Si yo en lugar de 2 le pongo un 0, ¿sí? Si yo en lugar de 2 aquí, si yo en lugar de 2 aquí le pongo un 0, ¿sí? Es 0 cuando x es igual a 3, ¿sí? Entonces se podría corregir. Entonces eso es discontinua, removible. Discontinua, ¿sí? Removible. Ya checamos los dos puntos, el punto analítico y el punto analítico, ¿sí? Y el punto por medio de gráfica. Ahí lo podemos ver. Vamos a ver esta otra función. F de x es igual a x cúbica menos 27 entre x menos 3.
Vamos a checar la continuidad, vamos a verificar la continuidad en el punto A igual a 3. El punto crítico es A igual a 3 por lo que se ve, porque 3 menos 3 nos da 0. ¿Correcto? Entonces allí hay un problema muy serio. Correcto, vamos a ver qué nos arroja la gráfica. Acuérdense bien que la gráfica se hace en base a lo que... Acuérdense bien que la gráfica se hace, sí, en base a la función original. Vamos a ver si aquí la podemos checar. Vamos a borrar esta. Ya está borrada, esta la vamos a... la vamos a utilizar, vamos a ver MATLAB. En MATLAB vamos a ver, debe ser esta. Aquí está, la dividí en dos tramos, sí, antes de 3, sí, aquí está, y después de 3. Ahí está la gráfica. ¿Correcto? Vamos a ver qué nos depara en análisis gráfico. Ahí está, y es una parábola. Sí podemos verla, vamos a ver. Sí, ahí está, es una parábola. Y veremos que aquí hay un problema. ¿Sí? La discontinuidad se da en este punto. Se da en este punto, aparentemente. La discontinuidad será en este punto, pues alrededor de 3. Esta discontinuidad que está aquí es la que se refleja que está aquí abajo. La x menos 3. ¿Sí? Es una ecuación cúbica arriba y una ecuación lineal abajo. Se cancela de alguna manera los coeficientes y nos da por eso nos da una parábola. Sí, porque nos da una ecuación cuadrática. Si ya la analizaron así rápidamente, vamos a ver qué pasa si la analizamos. Esta es una diferencia de cubos. Esta diferencia de cubos la podríamos expresar de esta manera, nada más para ver por qué nos dio. La podríamos expresar de esta manera, como x menos 3, que multiplica a x cuadrada más 3x más 9. Todo eso dividido entre x menos 3. O sea, el numerador está aquí arriba, es este que está acá, y el denominador. Entonces, este y este le damos chicharrón, y efectivamente, miren, aquí está x cuadrada más 3x más 9. Es lo que nos da la f de x. Gráficamente ya checamos que es una discontinuidad. Es discontinua. Ya gráficamente ya lo checamos. ¿Sí? Pero vamos a ver, vamos a analizar entonces analíticamente utilizando entonces la definición. Aquí nos dice claramente que si f de a existe, punto número 1, f de a existe, la respuesta es no, porque si yo lo analizo en ese punto, nos va a dar 0, nos va a dar un problema. F de a existe, no existe. 2, pues ya no tiene caso analizar el otro punto, pero sí, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale por la izquierda? Sí, son 3 por 3 son 9, más 3 por 3 son 9, 18, nos da 27. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x, y tú te aproximas por el lado, también nos da 27. ¿Pero de qué sirve que se cumple el lado? Esto
sí existe y es igual a 27. Ya lo analizamos gráficamente y también lo analizamos de manera analítica. Por lo tanto, el punto 2 sí se cumple. Pero al no cumplirse el punto 1, el punto 3 no se cumple. ¿Qué es el punto 3? Cuando el punto 1, que es FDA, y el límite son iguales. En este caso, no se cumple. Por lo tanto, la función es discontinua. ¿Correcto? Creo que por ahí dejamos el tema. Estén pendientes porque les voy a hacer algunas es una discontinuidad, porque ¿cómo lo podríamos hacer para corregirla? Esta ya no se puede corregir. Sí, da al infinito. Correcto. Podríamos decir que así como está la función es discontinua de manera esencial. No se puede corregir. Bueno, pues la dejamos por ahí, ¿sí? Ya les pondré por ahí algunos ejercicios para que ustedes los hagan.